Hola, aquí tengo esta pequeña flor para tejerla. Es una flor muy bonita con los 9 pétalos. Se puede usar para un vestidito, una gorra, una bufanda, cualquier cosa que quiera darle la terminación con esta flor. El centro lo puede adornar con un listón, con un botón, con unas perlitas, cualquier otro detallito que lo quiera terminar. Está muy fácil en cualquier material. Queda muy bonito. Anímese y lo empezamos. Voy a empezar a tejer la flor usando esta hilaza río. Es un color muy bonito, este amarillo. Ya lo usé anteriormente en otro tejido y les muestro estos dos colores y varios colores más que tengo en mi página. Ahí la pueden ver en la categoría de hilaza río. Es de estambres Carina. Cada madeja tiene 100 gramos, es 100% acrílico. Abajito en la información del video, ahí les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores. El gancho que voy a usar, 2.25 milímetros. Normalmente se puede tejer con el 3,5, pero para hacer la flor quiero que ajuste, por eso estoy usando este gancho más delgado. Empiezo la flor tejiendo 6 cadenas. Es una, 2, 3, 4, 5 y 6. En la primera cadena deslizo para formar el centro. Ahí está. Una cadena y se tejen 14 medios puntos. Es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este es el último. Y en el primer medio punto deslizo y ahí está terminado la primera vuelta. Para empezar el primer pétalo, 4 cadenas, un punto alto con 2 lazadas en el mismo punto donde se deslizó. Para cerrar la vuelta de medio punto, se teje el primer punto alto. En el siguiente, 2 puntos altos. Todos los puntos altos son de 2 lazadas. Y cada pétalo van a ser 3 puntos altos. Se van a cubrir los 3 puntos altos para ir formando el pétalo, una lazada y por la parte de arriba se toma la lazada por la parte de atrás de los puntos altos. Ahí está el primer lazo, van a ser 6 lazos en total. 2, 3, 4, 5 y 6. Si su hilo es más delgado, lo puede tejer con más lazadas según sea el hilo.
Se van a sacar 2 lazos del gancho con una lazada en este primer punto solamente, 2. En los siguientes van a ser 3 lazos. Aquí los separo para que se vean los puntos. 3. Los siguientes 3. Aquí al final son 4 puntos. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahí está el pétalo terminado. 4 cadenas. Le doy vuelta al lado revés. En este primer punto donde se tejió el punto alto en la parte del frente, es el primer punto alto después de la cadena. Es en el mismo punto donde se va a deslizar la cadena. Ahí está. Y enseguida se teje 4 cadenas para empezar el segundo pétalo. Este grupo de cadenas cruza por la parte de atrás el primer pétalo y así van a estar cruzando cada pétalo 4 cadenas. Los siguientes puntos altos, en este último se tejieron 2 en el punto anterior. Aquí se van a tejer 2. No pueden ir más de 2 ni menos de 1. En el siguiente solamente 1. Recuerden esto, en este está un solo punto alto. Y siempre deben de estar 2 puntos altos en cada punto de esta primera vuelta. Voy a formar los lazos para cubrir los 3 puntos altos por la parte de atrás. Ahí está el primer lazo. 2, 3, 4, 5, sin soltar los lazos en esta parte. El último, 6, y se cierran tomando una lazada y los primeros 2 puntos. Los siguientes 3. Los siguientes 3. Los siguientes 3. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Este es el último con 4 lazos en el gancho. Con una lazada
se sacan y se tejen 4 cadenas. Se desliza en el primer punto alto del pétalo. Para el tercer pétalo, en este último punto se tejió un solo punto alto. Hay que tejer el segundo, aunque sea el siguiente pétalo. Y en este último van a ser 2. Aquí ya no se va a tejer ningún punto alto del siguiente pétalo. Ahí está completo el espacio con 2 puntos altos y en este igual 2 puntos altos. La lazada se cubren los 3 puntos altos. Ahí está la primer lazada, 2, 3, 4, 5 y 6. Se van cerrando. Aquí son 2 solamente, ya se había pasado 1. Aquí son 3. Aquí están los siguientes 3. Y al final, y son 4, son 6 en total, 6 lazos. 1, 2, 3, 4. Se termina deslizando en el primer punto alto del pétalo. Para el siguiente pétalo, recuerden, en este punto ya están los 2 puntos altos. Se tejen los 2 siguientes puntos altos en un solo punto. Y uno en el siguiente, para tener los 3 puntos altos del pétalo. Y aquí mismo se va a tejer el siguiente punto alto en el siguiente pétalo, para que vayan 2 y 2 en cada espacio. Y aquí sigo para terminar el cuarto pétalo, una lazada, y se empieza a contar de nuevo los lazos. Son 2, 3, 4, 5 y 6. Se sacan 2 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos y al final tenemos 4 puntos. Las 4 cadenas se deslizan en el primer espacio del punto alto. Ahí está cerrado. Para el siguiente pétalo, que es el quinto, en este último punto tenemos un solo punto alto. Hay que tejer uno más y en el siguiente
2 puntos altos. Así vamos a seguir tejiendo cada pétalo para tener los 9 en total. Para tejer el último pétalo, las 4 cadenas en el punto, 2 puntos altos, porque en el anterior están 2 puntos altos. En el siguiente, un solo punto alto. Y aquí se teje igual el pétalo. Hasta el último pétalo. Se desliza en el primer punto alto del pétalo. Aquí tengo cortado demasiado hilo que dejé para tejer el centro, no se necesita tanto. En este punto lo voy a pasar y aquí voy a tejer el centro. Voy a formar una cadena para fijar bien la base del hilo. Es el lado derecho de la flor. 5 cadenas. Empiezo a formar los lazos pasando 2 cadenas. Este es el primer lazo en el mismo punto. 2 en el siguiente. De igual forma van a ser 2 y en el siguiente los últimos 2. Y cierro. Una cadena para fijar los puntos. Estamos al lado derecho. Paso el hilo por la parte de atrás del lado revés. Y ahí está la flor terminada con los 9 pétalos y el centro. Aquí está la flor terminada, espero que le haya gustado. Si es así, suscríbase para que tenga el siguiente proyecto. Ayúdeme, dele like o me gusta para que en alguna forma me pueda ayudar para seguir realizando los proyectos que vengan más adelante. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.